Buenos días, bienvenido a su programa radial Ánimo de este martes. Soy la abogada Lady Campos que le transmite desde este país de Canadá. Estamos muy contentos, como todas las semanas, de que nos acompañen. Estamos muy contentos de su fidelidad a este programa. Que Dios les continúe bendiciendo, les continúe hablando y edificando sus vidas. Esta mañana nuestro tema se llama Restaurando lo Caído. Nuestra cita bíblica es Mateo 18, versículos 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo y un renegado. Como todos los martes, les pido que por favor me acompañen a una oración. Amado Padre, hoy ponemos delante de ti esta enseñanza que queremos que sea dirigida por tu Espíritu Santo. Queremos que, como siempre, Señor, tu Hijo sea glorificado, sea exaltado y sea honrado. Y gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, para que vivamos vidas plenas, libres y abundantes en Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Sabemos que el diseño de Dios para las mujeres es que seamos aptas para enseñar la palabra de Dios, centradas en el Evangelio, en su palabra y ocupando el lugar que Dios te dio para el hogar y la iglesia. Con eso contribuimos grandemente a promover aliento y ánimo en las mujeres. Por eso debemos de estudiar teología, conocer más nuestra Biblia, para que con esto evitemos los extremos. 1, de no hacer nada, o 2, suplantar el rol de los hombres en la iglesia y en el hogar. Esto también puede llevar a una esposa o madre a poder confrontar a su esposa o hijos de manera respetuosa cuando están en pecado. El propósito de este programa es enseñarte cómo se puede o se debe de confrontar a un esposo, a un hijo, a un hermano que se encuentra en pecado, cómo es ser verdaderamente femenina cuando tú haces esto conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos obedeciendo a Dios cuando traemos confrontación y hablamos verdad a nuestro esposo y a nuestros hijos en amor? Pero no olvidemos, amada hermana y amiga, que solo el Espíritu Santo puede entrar en sus corazones y traer esa convicción o cambio. En este programa radial Ánimo que se inició en este país de Canadá, nos permitimos compartir con ustedes el testimonio de Kim Wagner, que en las redes sociales nos comparte como una pareja herida, al que yo le agregué también como unos padres heridos pueden encontrar verdadera esperanza en Cristo. Ella, con su experiencia personal, nos muestra cómo se puede confrontar a un esposo que ha caído en pecado, conforme al diseño bíblico, en forma bíblica, en forma sabia.
Ella dice que muchas mujeres no han estado respetando a su esposo. Muchos padres no respetan a sus hijos, ni los hijos respetan a sus padres. En los grupos de oración del programa Radial Ánimo, que ora e intercede por las familias y del cual hoy quedas atentamente invitada a participar, pedimos constantemente al Señor que cambie nuestro corazón y el corazón de nuestra familia. Sabemos que la familia fue instituida por Dios y que Él es el más interesado en equiparnos y darnos la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para que, conforme a nuestro rol, Dios sea honrado en nuestras casas. Dios desea restaurar corazones rotos, caídos, y la salvación nos apunta a la palabra de Dios y a tener un propio caminar en fe, para ayudarnos a saber cómo aplicar la verdad de Dios a algunas de nuestras situaciones difíciles. Como les decía Kim Wagner, en las redes tiene un diálogo con Nancy DeMoss. Esta última, por el favor de Dios, me ha permitido ser una colaboradora de ella en su ministerio Aviva Nuestros Corazones. Ella tiene muchísimas colaboradoras y ambas nos comparten un testimonio de restauración. Dice que una mujer les escribió y decía: ayuda, siento que me estoy ahogando en mi matrimonio. Necesito cambiar y sé que no puedo hacerlo sin el Señor. Ayúdame, Dios. Sé que he afectado a los hijos que Dios me ha dado y mi corazón se está quebrando. Le preguntan a Kim, conforme a su experiencia, ¿qué le diría a toda aquella que está clamando a Dios por su matrimonio? Kim responde: cuando escuché decir esto, ayuda, siento que me estoy ahogando en mi matrimonio. Entiendo exactamente en dónde se encuentra esa persona, esa mujer, y recuerda muy bien la oscuridad, el dolor y el aislamiento que ella sentía. Y a pesar de eso seguía clamando al Señor para que cambiara a su esposo, para que interviniera en su matrimonio y le ayudara a encontrar la llave que fuese necesaria con el fin de traer de vuelta el amor y la unidad entre Leroy y ella. Como comenté hace un momento, nosotros no podemos cambiar a nuestros esposos. Kim también lo asegura. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero nosotras somos responsables por nuestras reacciones a nuestros esposos y a nuestros hijos, por la forma en que los tratamos. Kim sabía esto por experiencia porque le tomó tiempo darse cuenta de que no era ella la que iba a cambiar a Leroy, su esposo. Ella estaba tan agradecida porque Dios siempre estaba dispuesto y es capaz de cambiarnos a nosotras. No siempre sucede así, pero ella veía una y otra vez que cuando una mujer se humilla ante Dios y primeramente va a su palabra, encuentra su identidad en Cristo y dice: Señor, estoy quebrantada y necesitada. Necesito que tú me cambies. Necesito que ames a mi esposo. Necesito que ames a mis hijos a través de mí. Entonces es cuando Dios comienza a hacer una obra en nuestros corazones. Él hizo eso en el corazón de Kim, lo hizo en el corazón de Nancy, lo hizo en el corazón mío, lo puede hacer también en el corazón tuyo, amada radioescucha. Amiga, si es tu primera vez que tú estás participando en este programa. Kim pensaba que Leroy era todo el problema. Hay mujeres que piensan también que los hijos son el problema. Y luego Dios empieza a mostrarles que Él quiere empezar a trabajar primero en nuestros corazones. Y a medida que respondemos a Dios, aunque hay veces se demora, en veces toma tiempo, pero en el caso de Leroy comenzó a responder estos cambios por lo primero que él vio en ella, por los primeros cambios que vio en Kim. Y lo que no sabía en ese momento ella es que él había estado orando durante años para que Dios la cambiara también.
Vean qué cosa tan hermosa. A veces nosotros estamos tan preocupados por nuestros seres queridos y nuestros seres queridos de la misma forma, pero sin comentarlo, se sienten exactamente igual por nosotros. Yo he orado para que Dios cambie a mis hijos y así como aquí empezó por cambiarme primero a mí. La restauración empezó conmigo y después continuó con ellos. Muchas veces, hermanas y amigas que hoy nos escuchan, es muy doloroso ese proceso en el que Dios comienza a cambiarnos. Pero bueno, continuando con Kim. Ella dice que su esposo sentía que Dios no estaba contestando sus oraciones por ella, por su esposa. Y él comenzó a luchar con pensamientos como, Dios, ¿acaso estás ahí? Así que a menudo no sabemos dónde nuestros esposos están en todo esto. Estamos tan enfocadas muchas veces, amadas hermanas y amigas, en nuestro propio dolor, en nuestro propio aislamiento, pero podemos sorprendernos que nuestro esposo quizás se siente como si él también se estuviera ahogando. Por eso hoy Dios quiere animarnos a que vayamos a Él. Y yo quiero animarte a que comiences a preguntarle a Dios, ¿cómo quieres que yo cambie? ¿Cómo puedo amar efectivamente a mi esposo, a mis hijos? Pídele a Dios la gracia para hacer esto, porque nadie puede hacerlo por su propia cuenta. Y ahí es donde comienza la esencia del verdadero avivamiento espiritual y lo que es la restauración de un matrimonio, la restauración de un vínculo perdido entre padres e hijos. Cuando nosotros le decimos a Dios, comienza conmigo, Señor. Hay oyentes que les han escrito a Kim y a Nancy para contarles sus luchas y muchas hablaban de conductas adictivas. Hablan de una persona llamada Cindy que les escribe y les dice, al igual que Kim, tuve un cambio de corazón. Ha habido un cambio extraordinario en el corazón de mi esposo, pero él no es salvo. Han sido 25 años de estar unidos en yugo desigual. Hay áreas que a veces asoman sus feas cabezas. Una de ellas es el problema del alcohol y la marihuana, que ha sido defendido y transmitido a nuestros hijos adultos. Es una brecha entre nosotros porque Él quiere tener la libertad de hacer estas cosas en nuestro hogar y con nuestros hijos. Así que en las reuniones familiares puede haber tensión con todos queriendo beber, pero sabiendo cómo me siento al respecto. Vamos a ver cómo le responde Kim a esta mujer, a Cindy. Ella comenta, sé que puedes dar un buen consejo a mujeres que necesitan acercarse a sus esposos con respeto, aun a pesar de un comportamiento pecaminoso constante. Es algo doloroso cuando nosotros escuchamos testimonios de mujeres que tienen el corazón roto, pero más roto está el corazón de sus esposos, porque ellos no pueden ver esa necesidad de acercarse a Dios. La semana pasada una mujer compartió entre lágrimas que ella encontró a su esposo mirando pornografía. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Tanto como abogada, tanto como dando consejerías. Esposos mirando pornografía. ¿Puedes imaginarte el dolor de estas mujeres? Muchas de ellas han experimentado este dolor, este rechazo que se siente debido a eso, que es una verdadera violación a un vínculo sagrado, como es el matrimonio, como es el tener una relación con un esposo. Quiero decirles a las esposas que están conscientes de que sus esposos están involucrados en inmoralidad grave, que están en pecado, que ustedes tienen recursos disponibles para la restauración. Y eso lo estamos viendo a través de la palabra en Mateo 18. Pero vamos a hablar primero de aquellas esposas cuyos esposos dicen ser creyentes. Y hasta ahí me voy a quedar yo. Vamos a hablar primero de estas esposas. Ahora
vamos a hablar de ese esposo que dice que es creyente y que no conoces necesariamente su corazón, si verdaderamente lo es o no. Vamos a hablar sobre aquellos cuyas esposas aquellas cuyos esposos son creyentes. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que tenemos que ir a nuestro hermano si lo vemos sorprendido en pecado. Ese versículo realmente nos está animando a tener compasión. Nuestra compasión debida a nuestra preocupación y cuidado por un hermano que está atrapado. Está atrapado en algo que lo hace tropezar constantemente. La única manera de poder amar bien a tu esposo cuando sabes que él está atrapado en la pornografía o que es adicto a las drogas, que es alcohólico, que es abusivo, es mirar más allá del abuso, mirar más allá del dolor que te está causando. Reconoce, hermana o amiga, que él está atrapado en algo que ejerce un gran control sobre su vida y que le está trayendo destrucción y debes de tener compasión de él. Pero nuestra compasión no significa que lo dejemos ahí y le digamos, oh, siento mucho que estés atrapado en este pecado. O sí, me puedes seguir golpeando. O puedes seguir continuando con tu pecado. Las escrituras nunca nos recomiendan o aconsejan hacer cualquier cosa que permita que nuestro esposo o nuestros hijos continúen en su pecado. No, no, amadas hermanas. El verdadero amor es ir junto a ese hermano, como dice Gálatas 6 o como dice Mateo 18. Ahí nos da dirección para esto, al igual que Proverbios 27. Esos versículos son tan claros al respecto de cómo debemos de tratar a nuestros esposos, cómo debemos de tratar a nuestros hijos al confrontarlos con su pecado. El libro de Proverbios capítulo 27 versículos 5 dice: mejor es la represión franca que el amor encubierto. ¿Sabes qué? Tu esposo o tu hijo convertido es tu hermano en Cristo. Tienes que ir a él en amor porque le importa mucho que su relación con Dios sea restaurada. Tienes que ir a él. Proverbios 27, 6 dice: fieles son las heridas del amigo. Tú eres ese amigo, amada hermana. Si tú tienes un hijo en drogas, si tú tienes una hija en drogas, puede ser duro y difícil ir a su lado y decirle: cariño, veo ese patrón de conducta en ti. Quiero que sepas que te amo. Ve a tu esposo y confróntalo con su pecado. Dile a tu hijo que las drogas lo van a destruir y que tú lo amas, que estás preocupado por su vida y por su salud espiritual y física. Pero estate alerta, hermana, antes de tener una conversación de este tipo, que puede ser emocional, de confrontación, piensa si tal vez tienes hambre o estás airada, enojada, o te sientes sola, cansada. Probablemente es mejor esperar para tener esa conversación, porque podría ser peor entonces. Podrías tú agravar la situación si no eres sensible. ¿Cuál es el momento adecuado que el Espíritu Santo te muestra que debes hablar? Proverbios 27, 5, 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, y fieles son las heridas del que ama. Memoriza este versículo antes de hablar con ese ser querido que se está destruyendo. Depende, amadas hermanas, de cómo esas palabras van a ser tomadas por él. Kim nos recuerda que al principio de su matrimonio cometió errores cuando ella se sentía lastimada u ofendida. Cuando ella, por ejemplo, tenía algún problema desde temprano en el día, se aferraba a eso y no hablaba hasta alrededor de las 10 o 10:30 de la noche. A esa hora decidía dejarle saber a su esposo lo que realmente le estaba lastimando. Y durante todo el día su esposo le había preguntado: ¿estás bien? ¿Está todo bien? Y ella le respondía que sí, que estaba todo bien. Y ya en ese punto, pues él ya no preguntaba más porque ella decía que estaba bien. Pero ¿qué pasaba cuando Kim a las 10:30 de la noche le dejaba saber
lo molesta que ella estaba. ¿Qué pasaba? Pues ya no podían dormir, se quedaban despiertos, discutiendo, hasta las 2:30 de la madrugada. Y luego, amadas hermanas, nos preguntamos por qué ellos no quieren hablar con nosotras. El momento adecuado es tan importante antes de la confrontación. Tenemos que asegurarnos de nuestro deseo de confrontar, que venga de una motivación para haber restaurado a nuestro esposo o a nuestros hijos delante de Dios, para que Dios pueda restaurarlos. Esa debe ser nuestra motivación de confrontar, siempre buscando una restauración. Y es una motivación también de amor. No es que estás tratando de arreglar a tu esposo para que él sea como tú. No quieres arreglar tú el matrimonio y por eso quieres tú confrontar a tu esposo, sino es porque te preocupas por él, ya que él ha sido sorprendido en algún pecado. Él está en un ciclo destructivo y te importa lo suficiente para que intervengas y vas a venir a su lado como una hermana y a decirle: mira, me preocupo por ti, te quiero. Si ves algo en mi vida que me ha atrapado, por favor tú también ven y dímelo. Yo te agradecería que hicieras eso por mí. Así que, amada hermana y amiga, si tú tienes que confrontar a tu esposo o a tu hijo que han caído en algún pecado, no solo busques al Señor para saber cuál es el momento adecuado en la confrontación, sino también asegúrate que tu deseo se deriva de la motivación de amar a tu esposo o a tu hijo, a tu hija. También examina tu propio corazón y mira si hay algo que tú necesitas confesarle a Dios. Mira si hay alguna cosa donde tú hayas pecado contra Dios, contra tu esposo y contra tu hijo, para que se corrija entre ustedes antes de ir a confrontarlo. Eso es lo que el Evangelio dice en Mateo 18. Tampoco lo presiones cuando estés confrontando a que responda inmediatamente a tu confrontación. Antes de hablar con tu esposo, ese es otro consejo que nos dan. Antes de hablar con tu esposo sobre su patrón de pecado o su adicción, necesitas soltar las expectativas pocas realistas y depender del Espíritu Santo para traer convicción. Recuerda que estás obedeciendo a Dios al traer confrontación y hablar verdad a tu esposo en amor. Pero solo el Espíritu Santo, no lo olvides, puede entrar en su corazón y traer esa convicción y ese cambio. Debes expresar tus preocupaciones, pero luego déjaselo a Dios, deja que Él lo obre. Lo mismo si el confrontado fue tu hija o tu hijo. Deja que Dios hable, deja que Dios sobre en sus corazones, para que tú veas la respuesta. Con respeto y amor puedes decirle que si ves que continúan con ese patrón, va a ser necesario que necesiten más ayuda con esto. Entonces, por amor al reprendido, tendrás que ir a hablar con sus pastores. O tal vez en la iglesia hay un hombre maduro espiritualmente a quien tu esposo respeta, a quien tu hijo respeta si no hay un esposo, y puedes decirle a tu esposo o a tu hijo que vas a ir a hablar con alguien de la iglesia mayor y de confianza para compartir con él porque estás preocupada y porque amas a tu familia y necesitas una ayuda para ti en esto. Kim Wagner nos anima en este caso a encontrar una pareja piadosa mayor en el caso de un esposo. Es de mucha ayuda encontrar una pareja piadosa mayor en su iglesia que esté a tu lado en tu lucha. Una cosa que puedes hacer, ella nos comenta, es que invites a tu casa a una pareja piadosa para cenar y pasar un rato con ellos. Para ella fue de tanta ayuda para su esposo. En sus primeros años de matrimonio estaban en sus 20 años y esta pareja estaban en sus 70. Y muchos viernes en las noches todos se juntaban alrededor de la mesa y les hacían preguntas sobre su noviazgo, sobre sus años de juventud, cómo resolvieron sus conflictos, cómo Dios había preservado su matrimonio. Si no conoces a una pareja, piadosa, mayor como esa,
comienza pidiéndole a Dios que te ponga en contacto con una pareja como esa. Si se trata de tu hijo y de tu hija, trata de hablar con los líderes de la iglesia, de buen testimonio, de vidas piadosas, para que también ellas se puedan acercar contigo y estén en tu lucha para ayudar a tu hijo. Solamente el pasar un rato con ellos va a ser de un valor incalculable para la confrontación que vayas a tener con tu esposo en tu matrimonio o con tu hijo para la restauración del vínculo afectuoso. Amadas hermanas, hay muchas iglesias, no sé cómo sea en tu país. Por ejemplo, en mi iglesia, todos los domingos, todos los días de la reunión, sábados, miércoles, cuando tengamos reunión, en las sillas nos ponen unas tarjetitas en donde nosotros podemos decir o pedir que oren por nosotros por tal o cual situación. Entonces, es obvio que la iglesia tiene conocimiento de nuestras luchas espirituales. Cuando tú te acercas a pedirle ayuda a algún líder, porque tú antes ya has pedido que oren por ese caso tuyo, ellos ya están preparados. Y si oraste además para que Dios les sensibilizara su corazón, van a hacer empatía contigo con esta lucha. Continuando hablando sobre el principio de Mateo 18:15 que dice: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si después de que has hablado a solas con tu esposo y no funciona, con tu hijo y no funciona, si después de haber conseguido una pareja piadosa mayor, a un líder de la iglesia de jóvenes, y después de haber confrontado a tu esposa y a tu hijo o a tu hija en un área específica de pecado, lo ves que continúa atrapado en ese comportamiento destructivo, teniendo ya estas piezas en su sitio, nos va a ayudar a seguir el principio de Mateo 18 cuando llegues a la parte más difícil de tener que hablar con alguien sobre los pecados de tu esposo, de tu hijo, si él continúa en un pecado impenitente. Vamos a ver otra situación. Si se trata de maltrato físico, por favor, amada hermana, que hoy me escuchas, te insto a que te comuniques con alguien hoy mismo. Contacta a las autoridades, contacta a alguien de tu iglesia. No tienes que permanecer en una posición de peligro y daño y en una posición que permita que tu esposo o tu hijo continúen en su pecado y pongan en peligro tu vida. Mateo 18 te da un recurso para eso. Debes de salir de esa situación. Retírate de gente violenta que esté a tu alrededor. Retira a tus hijos si ellos están en peligro de una situación de maltrato físico. Al contactar a las autoridades vas a recibir de dirección, de incluso de medidas preventivas que te van a ayudar a que mantengan a una distancia de ti al opresor o al agresor. También al comunicárselo a los líderes de tu iglesia, ellos te van a ayudar para que te contactes con mujeres piadosas, con líderes piadosos mayores, para que estén contigo en oración. Pero por favor, contacta a alguien hoy, no te quedes sola. Lo que estamos planificando con este estudio no es el final de tu matrimonio. No estamos tampoco diciendo que nunca te vas a reconciliar. Lo único que Dios nos dice es que vamos a salir adelante de esta situación. Pero primero que todo, necesitamos que nuestro esposo o nuestros hijos reciban la ayuda que necesiten. Estamos buscando los recursos que nos van a ayudar a que en un momento encontremos la solución, la reconciliación, la rehabilitación y la restauración, para que haya una transformación en el matrimonio, en el hogar y puedan traer plenitud a todos y cada uno de los miembros de la familia. Dios nos pone a través de su palabra muchos recursos que también ha dejado establecida en la ley del hombre. Recuerda que las personas lastimadas lastiman a los demás. Si tú te quedas ahí, estás permitiendo que él continúe con ese estilo de vida destructivo y que es destructivo tanto para él como para ti.
al retirarte de la situación, estás en un sentido forzándolo a enfrentar y a lidiar con el hecho de que este no es un comportamiento natural, saludable y piadoso, y hay que hacer algo. Y es por su bien, además que es por la gloria de Dios. Si tú tomas esta dirección bíblica, va a ser prudente y sabio. Muchas veces nos hemos encontrado con dos extremos. Las mujeres que tienen miedo, que no quieren enfrentar a su esposo y puede que estén en una posición de maltrato de alguna forma. Y también nos hemos encontrado a la mujer del otro extremo, la mujer que quiere enfrentar a su esposo porque él no está leyendo su Biblia todos los días o no está siendo tan piadoso como ella piensa que debe de ser. Y por eso quieren hacer una confrontación bíblica, tanto con el esposo o con el hijo. Colosenses 3 menciona el soportarnos unos a otros con paciencia, como una característica de un creyente. Amadas hermanas, tenemos que pasar por alto muchas cosas. El soportarnos quiere decir pasar muchas cosas. Hay cosas que son tan solo preferencias, no son pecaminosas. Puede ser que tu esposo prefiera irse a la cama a las 8 de la noche, por ejemplo, y tú prefieras acostarte a la medianoche. Esas son preferencias. Puede ser que tu esposo tenga que tener el control remoto de la TV en su mano y tú sientas que él es un adicto al canal de deportes. Puede ser que a tu hijo le guste determinada clase de comida o estudiar algo que a ti no te gusta. Es tan importante que recordemos que hay muchas diferencias en las formas en que los hombres y las mujeres hacemos las cosas. Seamos sabias y entendidas para entender estas diferencias, que no significan necesariamente que uno está en lo correcto y el otro está equivocado. Algunas mujeres preguntan, ¿qué hago con mi esposo? ¿O qué hago con mi hijo? Ellos son tan poco espirituales. Y lo que realmente pasa, hermanas, es que simplemente sus esposos o sus hijos no lucen como ellos, en la forma en que ellas practican su espiritualidad. Eso es lo que pasa, es todo. Pregúntate, cuando tú pienses ¿esto que me molesta tanto, se trata de una cuestión de preferencia o es que mi esposo y mi hijo están claramente violando un principio bíblico? ¿Esto que hacen es continuo? ¿Es un hábito en su estilo de vida donde él o ella está claramente violando un principio de la Escritura? Luego ve y pregúntale al Señor y realmente busca a Dios primero en esto. De nuevo, busca a Dios acerca de cómo y cuándo llevar a cabo la confrontación para la restauración del alma de tu esposo o hijo. La restauración, amadas hermanas, con esto termino el programa. A través de la confrontación ofrece esperanza y nos ayuda a mirar a Cristo y a buscar en Él la fuerza que necesitan para alentar a sus esposos o hijos a hacer lo que Dios quiere que ellos sean. Recuerden, amadas hermanas, Dios restaura la masculinidad y la feminidad en cada miembro de la familia. Al hacer esto, restaura el alma y restaura también nuestros principios caídos por el pecado, que por el pecado dejaron de obrar en nosotros. Démosle gracias a Dios y con esto terminamos el tema. Señor, gracias, porque el único que restaura lo roto eres tú. Tú eres el único que levanta a los caídos de la gracia y nos dejas ejemplo de cómo confrontar el pecado en nuestros seres queridos, siendo intencionales en nuestra motivación, Padre. Que nuestro deseo es que restauren su relación contigo. Te pido que despiertes un renovado amor para ti. Glorifica a tu Hijo, haciendo sentir el anhelo de una visitación fresca de su parte en nuestras vidas, en nuestras familias. Ayúdanos a seguir abrazando la feminidad bíblica, Señor. Y te damos gracias también porque nos estás respaldando cada día más
Gracias, Espíritu Santo, por edificar familias y corazones en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado público, amado Radio Escuchas, le damos las gracias por habernos acompañado en este día. También no quiero dejar de darle gracias a Dios por los oyentes que cada día se agregan más al programa radial y al grupo internacional. Gracias por su compañía, gracias por sus oraciones, gracias por sus donaciones para las Biblias de los niños en Cuba. Que Dios se siga glorificando, haciéndonos que hagamos el bien a los demás. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Lady Campos, que les transmitió desde Canadá en su programa radial Ánima. Dios les bendiga.